Recibimos con gusto y le agradecemos la presencia del doctor Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa, economista de la Universidad de las Américas Puebla, y también incorporamos a nuestro director editorial, Raúl Frías. Raúl, te saludo también con afecto. Hacemos esta plática, esta conversación en conjunto, ¿te parece? Gracias, Víctor. Así es. Roberto, lo saludamos de nueva cuenta, servidor Raúl Frías y un servidor Víctor Hugo Hernández. Roberto, ¿cuál es la visión que usted tiene o cómo concibe usted estas nuevas necesidades, estas nuevas problemáticas que enfrentaremos seguramente en los próximos meses en materia de economía y en materia también de necesidades sociales que se van a dar a raíz del efecto de la pandemia? Hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Víctor Hugo, Raúl. Pues sí, estamos en un momento distinto a lo que estamos habituados. Muchos de nosotros no vivimos otros choques. Los hemos estudiado, pero no los vivimos, como por ejemplo la Gran Depresión del 29. Y lo que estamos viviendo hoy en día es nuevo en términos de la razón que está detrás del choque económico, ¿no? Entonces estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis que se debe a este virus, al COVID, y entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre no nos permite visualizar en qué momento vamos a poder estar de vuelta en términos económicos, y entonces eso también nos hace pensar en el tamaño del choque económico que puede tener. Entonces, tu pregunta la dividiría en dos partes. Una es, ¿qué sucede en el corto plazo? Esto que me preguntabas en este momento y en los próximos meses, pero también, ¿qué nos deja como lección el problema del COVID? Entonces, atendiendo a tu pregunta, lo que tenemos claro es los efectos en tanto que está teniendo la crisis sanitaria en términos económicos ya se están reflejando. Digamos, la información pública y oficial ya nos muestra una caída importante del empleo, y a esto hay que sumar no nada más lo que tenemos de registros administrativos de caída en empleo en el sector formal, sino el efecto que también va a tener sobre la economía en el sector informal en términos de empleo, ¿no? Nosotros en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hemos calculado, con base en las previsiones de caída de Producto Interno Bruto que se han estado presentando a nivel nacional e internacional, una posible caída de empleo que va de 1 millón a 1.600.000 trabajadores, pero empieza a surgir información que nos mantiene alertas con relación a una posibilidad de que esto pueda empeorar, ¿no? Entonces, es muy importante, por un lado, lo primero, clave, obviamente, contener la propagación del virus. Esto implica distanciamiento social, eso tiene implicaciones económicas, y dado que tiene implicaciones económicas, tenemos que tener instrumentos de política fiscal, también de monetaria, pero digamos de política fiscal, para contener el choque económico que va a tener al menos en los próximos 3 meses y que va a durar prácticamente el resto del año. Raúl, tienes la palabra. Gracias, te saludo con mucho gusto, Roberto. Gracias, Roberto Vélez. Estaba leyendo algo, este estudio que presentaron en torno a lo que estás comentando, a estas México frente al COVID, y bueno, el escenario no se ve bien como lo ha señalado. Pero ¿cuáles son las rutas que va a seguir México, que puede seguir México en esta particularidad en donde tenemos a un gobierno federal que de alguna forma no ha sido empático, no escucha las propuestas de otros sectores importantes como son el sector privado, y que, como ayer ya escuchábamos, con las 68 ideas que presenta el sector privado, ideas, porque ni siquiera se presentaron como propuestas, son desechadas por el gobierno federal simplemente por tratarse de donde viene. Esto, ¿cómo nos va a complicar las cosas, Roberto? ¿Cómo lo ves? Bueno, tú me haces una pregunta sobre la economía política del problema, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el gobierno federal va a ser sensible al diagnóstico que está haciendo fuera del ámbito del gobierno? También habría que preguntarse qué tan sensible desde Presidencia de la República se está haciendo al propio diagnóstico que se hace dentro de su gabinete económico.
Pero yo creo que ahí, más allá de que estemos perdiendo días y semanas en la acción, los resultados de la economía van a sensibilizar al gobierno federal en el sentido de que van a tener que incrementar el esfuerzo que están llevando a cabo. A mí no me gusta decir que no están haciendo un esfuerzo, obviamente lo están haciendo. El 5 de abril, cuando el presidente de la República hizo su anuncio de medidas, nosotros en el SEI hemos calculado que ese esfuerzo, solo el esfuerzo adicional, está alrededor del 1% del PIB, estamos hablando de 240,000 millones, pero nosotros en lo particular del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en el análisis que hicimos con un grupo de especialistas, percibimos que el esfuerzo requerido va más allá de ese 1% del PIB y nosotros lo estamos ubicando entre 3 y 3 puntos y medio del PIB adicionales al punto que ya les mencioné. Entonces, hay un problema que resolver en términos de economía política. Creo que se va a dar un momento para resolver eso y en ese momento tenemos que estar preparados todos con una propuesta. Nosotros en un principio hicimos un llamado a las autoridades en el sentido de la necesidad de redoblar el esfuerzo. Eso fue hace un poquito más de un mes. Y ahora, la semana pasada, emitimos ya una propuesta, no una idea, sino una propuesta con estimaciones y sobre todo con una visualización de los grupos de población que van a requerir atención y el tipo de atención que van a requerir. Y no solamente los grupos de población, sino también de manera atada al empleo, las empresas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo y si quieren comentamos sobre la propuesta en particular. Sí, me parece muy interesante escucharla en términos generales porque ustedes hablan de que esta es una amenaza histórica y que además esta emergencia va a sumir a la pobreza a 21 millones de mexicanos más. ¿Cuál es la alternativa que están presentando ustedes? Sí, nosotros cuando hacemos el lanzamiento de esta propuesta planteamos un posible escenario y un posible escenario sería incurrir en una caída económica que nos llevara a una situación en términos de pobreza de ingreso similar a la que vivimos algunos si nos acordamos, hace 25 años con la crisis de mediados de los 90, donde justamente prácticamente el 70% de la población quedó en condición de pobreza de ingreso. Aquí sí hay que aclarar que estamos hablando de pobreza de ingreso, no pobreza multidimensional como la mide actualmente Coneval. Entonces, si eso sucediera, si fuera equivalente, efectivamente tendríamos un agregado de 21 millones más que caerían en condición de pobreza por ingreso. El escenario puede ser distinto. Podría ser un escenario donde el choque sea menor y entonces estos 21 millones sean menos, pero todos van a ser una mayor cantidad de población en pobreza por ingreso, pero también podría ser mayor. Entonces, aquí de lo que se trata en todo caso es, cuando tú recibes el choque, ¿cómo le haces? Primero, para reducir la potencia de ese choque, es decir, minimizar el costo del choque, y en segundo lugar, cómo estar en condiciones para que la caída en la economía se pueda acortar en el tiempo y la salida sea más rápida. Entonces, en particular, esto cómo nosotros lo queremos atender o pensamos que se debe atender es, por un lado, hay distintos tipos de población. Tenemos en México una estructura dual en el mercado laboral y ustedes bien saben que tenemos una gran proporción de la población en la economía informal. Entonces, tenemos que atender tanto a la población en el sector formal que potencialmente va a perder su trabajo, como la población en el sector informal que va a perder, bueno, o que ya está perdiendo su trabajo y que sabemos que puede ser en una mayor cantidad. Entonces, ahí tú tienes dos grupos, son empleados formales y empleados informales, ¿no? Economía formal y economía informal. Y por el otro lado, tú tienes a los famosos cuenta propia, que es gente que sí paga impuestos, está registrada ante el SAT, pero no tiene registro ante el IMSS, ¿no? Entonces, ahí tienes otro grupo de población. Y finalmente, por el lado del aparato productivo, tienes a las empresas que se están enfrentando a un problema de liquidez muy serio. Y lo que queremos hacer es preservar empleo, tendríamos que estar dotando de liquidez a esas empresas con una condición, que no despidan gente, ¿no? Entonces, ahí ya tienes 4 elementos que deberías estar tomando en cuenta en la propuesta y lo que nosotros hemos diseñado es transferencias directas
a las empresas, a los desempleados formales y a toda la población que está en economía informal, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? A este esfuerzo adicional que les estaba hablando, que es de alrededor de 3.5% del PIB, que en términos de dinero es alrededor de 800,000 millones de pesos. O sea, triplicar lo que se está haciendo actualmente. Sí, si le sumamos, digamos, mantener lo que está haciendo el gobierno, entonces si lo sumas, pues ya te vas arriba del billón, ¿no? De pesos, y estás hablando de un 4.5% del PIB, recordando que nosotros estas medidas, en términos de transferencias directas, las estamos planteando para 3 meses, ¿no? Es decir, nosotros esperaríamos que en 3 meses pudiéramos superar la necesidad de distanciamiento y entonces se pudiera reactivar la economía. Y también es muy importante mencionar que dentro de este paquete que nosotros estamos planteando, pues va el primero y más importante, que fue el que no mencioné, imagínate, el más importante no lo mencioné, que es medio punto del PIB para el sistema de salud, ¿no? ¿Y por qué decimos medio punto del PIB? Porque hay necesidades inmediatas, porque hay problemas tanto a nivel, o sea, hay muchos problemas en las entidades federativas con la calidad de los sistemas de salud. Y, digamos, nosotros estamos planteando este medio punto del PIB simplemente para que recuperemos el nivel de gasto relativo que se tenía en el sistema de salud en el año 2015. Este gobierno, al iniciar, prometió recuperar el gasto relativo en salud, y yo creo que este es un buen momento para iniciar con esa recuperación, para que regresemos al menos a casi el 3 puntos porcentuales del PIB que gastábamos anualmente en el sistema de salud hace 5 años y que hoy estamos en más o menos 2.4. Víctor. Sí, y de hecho eso es lo que están haciendo muchos países, ¿no? Fortaleciendo sus sistemas de salud, porque pues finalmente el aspecto de la salud va a continuar con y sin pandemia. Entonces es un buen momento para de una vez por todas resolver ese problema crónico que hemos tenido desde por lo menos hace 40 años, según lo explica el subsecretario de Salud. Pero me quedo con esta duda, Roberto. La transferencia de recursos, en un país tan diverso, tan complicado, tan desigual en muchos sentidos, en donde hay muchos factores que se descomponen o que se atraviesan, ¿es posible hacer llegar con eficiencia esas transferencias? Mira, Víctor Hugo, me han hecho mucho la pregunta sobre la eficiencia. Y es un punto muy importante, ¿no? En términos de transparencia, de rendición de cuentas, de que le entregues la transferencia a para quien efectivamente está pensada esa transferencia. Pero en una situación como la que estamos viviendo, lo más importante antes de la eficiencia es la urgencia, ¿no? Y entonces tenemos que ver con qué contamos, con qué instrumentos, para que en la medida de lo posible logremos hacer esas transferencias como lo estamos pensando. ¿Qué tipo de información tenemos? Bueno, para el sector formal es muy simple, ¿no? Tenemos el IMSS, tenemos el SAT, para los cuentapropias registrados ante el SAT también tenemos los propios registros del SAT. Y el gran problema es cuando ya quieres hacer las transferencias a toda esta población que en una mayor proporción tiene su ingreso con origen en la economía informal, ¿no? Y entonces ahí tú te preguntas, ¿cómo le hacemos? Una manera de hacerlo es casi que haciendo fila, que es lo que no queremos para que no se reúna la gente. Pero entonces tú lo que haces, tienes listados del IMSS, tienes listados del SAT, tienes listados, por ejemplo, de beneficiarios de programas sociales, ¿no? Y entonces tú lo que haces es que quien no esté en esos, lo calificas como de la población informal y le entregas la transferencia. ¿Qué sucede en esa situación? Pues que vas a tener no nada más a población económicamente activa, sino que población no económicamente activa, lo cual yo no veo mal. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una transferencia de más o menos un salario mínimo, pero las familias en este país pues, son en promedio de 4 personas con 2 adultos, entonces recibirían el monto un monto cercano a supervivencia, ¿no? O por arriba de supervivencia. Claro. Pero también existen otras maneras de hacerlo. O sea, imagínate, el presidente mismo en su declaración del 5 de abril lo dijo cuando planteó este programa para los municipios más marginados, ¿no? Entonces, ¿qué sí sabemos? Sabemos cuáles son los municipios que tienen los niveles de informalidad más altos. Sabemos dónde están los municipios con niveles de pobreza más altos, de marginación más altos. Entonces, tú puedes establecer mecanismos de asignación de transferencias en términos territoriales. Eso nosotros no lo hemos planteado como tal, pero
existe esa posibilidad y hay otras organizaciones amigas que lo han planteado de esa manera. Entonces, ¿hay manera de hacerlo? Sí. ¿Va a haber ineficiencias? Sí, pero la urgencia va primero. Caray. Raúl. Bueno, pues interesante. O sea, hay propuestas, Roberto. Aquí lo que me parece es que hay propuestas inteligentes de cómo hacer frente al COVID, cómo hacer frente a esta emergencia económica. Sí, pero me sigo preguntando, y te lo pregunto, si en la ruta de la polarización en que está el país, políticamente hablando, si es viable estas propuestas como la que estamos escuchando del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, interesante y con sentido común y con inteligencia, a realizarse, a escucharla, o qué parte se puede hacer desde, digamos, la parte independiente, y de qué parte requiere pues de todo un trabajo, porque entiendo lo que ustedes están planteando es un trabajo integral, así lo estás de alguna forma destacando. Sí. Mira, los instrumentos de gobierno existen, es decir, no estamos en un país que no tenga ninguna institución, hay una Cámara de Diputados, hay una Cámara de Senadores, hay un gabinete económico, hay un gabinete de salud, hay un presidente de la República, tenemos autoridades municipales, estatales. Yo creo que y tenemos sector privado, tenemos organización social. O sea, en ese sentido es un país muy rico, que no tiene problemas que otros países sí pudieran tener, y que tampoco tiene las ventajas que otros países tienen, como por ejemplo estar en la formalidad del 100% de la población. Pero yo diría que en este momento, por un lado, lo que hay que hacer es relajarse no en el sentido de la acción, sino en el sentido del enojo. Como tú lo dices, hay una polarización muy importante y un primer llamado es a rebajar esa polarización. Ahora, para poder rebajar esa polarización, tiene que haber mensajes de todas las partes en el sentido de que hay disponibilidad al diálogo, ¿no? Si nosotros lo que queremos hacer es imponer nuestras ideas, no lo vamos a lograr. Es decir, en este momento, nuestra clase política tiene que demostrar que tiene oficio político y que tiene capacidad para construir país. Es una responsabilidad que tienen, son profesionales de esa materia y lo que tienen que hacer es simplemente echar a andar, para lo cual se han preparado tantos años, para hacer política, para construir consensos, y me parece que eso es lo más importante. Hay mucha urgencia, pero yo estoy seguro que hay cuadros de políticos en este país, entre todos los partidos y entre todos los gobiernos, con la capacidad para poder hacerlo. Es momento de bajarle a la polarización, entrar en diálogo y empezar a resolver el problema que enfrentamos, que es un problema histórico. Roberto Vélez, muchas gracias. Perdón. Sí, así es. Gracias, Raúl. Disculpa. Roberto, ¿es posible consultar este documento en alguna parte? Lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.cey, que es cey.org.mx. Ahí encuentran todos los materiales, el llamado original, la propuesta específica actual y todo lo que tenemos un micrositio sobre COVID donde los que estén más interesados a profundidad en temas académicos pueden explorar lo que tenemos ahí sobre COVID. Pues muy agradecido, Roberto Vélez. Le agradecemos esta conversación. Les agradezco a ustedes y muchos saludos al auditorio.